Muy buenos días, un abrazo fraterno, rebendecido y de victoria. Vamos a compartir una reflexión de la palabra del Eterno en el libro de Romanos, en el Nuevo Pacto, Romanos 5:12, y leemos el versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Elohim. Amado Espíritu Santo, háblanos. El pueblo te escucha. Vamos a llamar la reflexión de hoy un virus del cual no se habla, un virus del que no se habla. Un mal que difunde el terror, escribió un poeta a propósito de la peste negra. Recuerda, allá en España no habíamos nacido todavía, murieron más de 100 millones de personas. Hoy en día otras enfermedades aterrorizan a la humanidad. Recuerden cuando vino el cuento del SIDA, o últimamente en el 2020 el COVID. Pero aunque los medios de comunicación nunca hablan de este pecado que sí existe, de este virus que sí existe y que es el pecado, un mal mucho más grave por sus funestas consecuencias y por la extensión y sus consecuencias. Estamos hablando del pecado que infecta al 100% de nosotros, la humanidad, de los hombres, y nos lleva a una muerte eterna. Un virus es un microorganismo infeccioso, un parásito de nuestras células vivas en las que provoca graves desórdenes. Lo mismo ocurre con el pecado. Es un germen inaprensible que vive como parásito en nuestra alma y le transmite la mortal enfermedad. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Ciertos virus destruyen las células de nuestro sistema inmunológico y quitan al enfermo su defensa contra los gérmenes infecciosos. Del mismo modo, el pecado destruye nuestro sistema de defensa contra el mal, y de ello deriva un estado de muerte espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, declara la Biblia en Efesios 2:1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerda, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Es un llamado que nos está haciendo el amado Espíritu Santo a reaccionar contra este virus del pecado, y entendamos que necesitamos el remedio, la solución. Y ahora te digo cuál es. Para ciertas enfermedades todavía no existe ningún remedio. La muerte es pues inevitable,
para la enfermedad del pecado, infinitamente más grave por sus consecuencias eternas, Elohim nos proveyó el remedio. Sí, todos necesitamos y podemos ser salvos por la fe en Yeshua de Nazaret. La humanidad necesita de ese Salvador y no es un político. No es el anticristo que ya se está manifestando ahí en el imperio del norte. Hace 2021 años el Señor nos proveyó a Yeshua de Nazaret, porque la palabra en Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua de Nazaret. Una invitación: vuélvete a la antigua senda, pregunta cuál es el camino correcto y Yeshua te dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendiciones.